Vamos a poner nuestra mente. Qué importante es estar en la casa del Señor. Cuando estamos en su presencia, Dios ministra nuestras vidas. Libro de Salmos, capítulo 103. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Vamos a poner nuestros corazones. Aquí representa lo que Dios es y con quién contamos. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice su palabra: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Gloria a Dios. Definitivamente todo lo tenemos en el Señor. Todo. Dios lo cubrió todo. No dejó nada. Ahora, para que esto se haga efectivo en nuestras vidas, les invito a entrar en comunión. Vamos a orar. Señor bendito Dios, gracias. Gracias, Padre Santo. Alma mía, bendice Jehová. Alma mía, bendice su santo nombre. Recuerda que eres quien perdona tus iniquidades. Es el que sana de nuestras dolencias, quien nos rescata y quien nos llena de favores y misericordia. Bendito sea el nombre de Jehová. Él es el que nos abre las puertas, quien es pronto para bendecir, pronto en misericordia y en bondad. Él es quien nos invita a su presencia, el que sana nuestros corazones, quien nos restaura día a día con su amor y bondad, quien es tardo para la ira y pronto en amor, pronto en benevolencia. Señor, en esta solemnidad de tu presencia, queremos decirte, Señor, que te amamos. Queremos darte gracias por tanto favor, por tanto perdón, por tanto amor, por estar ahí, Señor, por echar de un lado nuestras justificaciones vanas, por invitarnos a venir, por renovarnos día a día, Señor. Gracias. Queremos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, puedas seguir transformando nuestras vidas. Y quiero que la transformes para poder servirte en el lugar, en el tiempo y en las condiciones que tú has planificado para cada uno de nosotros. No permitas que nuestras vidas se diluyan sin tu propósito.
No permitas que tu nombre, Señor, no sea testificado en cada uno de nosotros. Que podamos ser canales limpios, que podamos servirte, Señor, que podamos servirte en todo momento, no por mandamiento, no por obligación, Señor, sino por una respuesta de una vida que está comprometida delante de ti, delante de tu presencia. Ayúdanos a que en la dignidad, Señor, y en la justificación que tú nos has otorgado a través de Cristo Jesús, nosotros podamos honrarte. Quita todo pelo de nuestros labios. Mira que nuestras motivaciones, bendito Dios, que nuestras motivaciones estén cerca de ti, bendito Rey amado. Que nuestras motivaciones te podamos bendecir, te podamos servir, que te podamos amar como tú nos amas. Que podamos amar a nuestro prójimo como tú lo has amado, bendito Dios. Señor, quita todo hábito de nuestras vidas que no te glorifique. Danos las fuerzas necesarias, Señor, para poder caminar delante de ti. Eres el Dios vivo, eres el Dios santo, eres el que es digno, Señor, de que inclinemos nuestro rostro y de que te adoremos, Señor. Pero queremos ser uno contigo, como el Hijo fue uno contigo, así queremos ser uno contigo. Para dar obras, dar los resultados, Señor, que tú has planificado para cada uno de nosotros y para poder bendecirte en tu tiempo, en tu espacio. Ayúdanos, Señor, a hacerlo todo para ti, en tu tiempo. Sí, Señor, porque toda obra es tuya, bendito Dios de la gloria. En este minuto que nos queda, Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas. Dígaselo ahí, sentado. Dígale, Señor, quiero servirte, quiero servirte, quiero servirte. Sí, así como soy, Señor, así. Yo sé que el te sirve tú lo transformas, pero quiero servirte, Señor. Y tú harás lo necesario, tú harás lo pertinente, tú harás todo lo que se requiera, Señor, para estar conforme a tu propósito, a tu palabra. Y no importa, Señor, lo que suceda, no importa lo que diga el mundo, Señor, quiero servirte a ti, Señor, con una vida que sea consona con tu propósito, una vida de santidad y de amor. Sí, Señor. Que el mundo, Señor, que el mundo que está fuera de estas paredes te vea a ti a través de cada uno de nosotros. Entonces habremos cumplido con tu propósito, Señor. Gracias por este tiempo. Y ahora que vamos a alabarte, vamos a adorarte, vamos a bendecir, vamos a llevar tu palabra. Ayúdanos a no salir como llegamos y a romper cualquier hábito que nos haga, Señor, de un solo día
porque tú eres el Dios de todos nuestros días, Señor. Que todo lo que hemos hablado, Señor, lo expresamos del corazón, agradecido, y en el nombre que es por encima de todos los nombres, aquel nombre que nos rescató, que es Cristo Jesús. Dios los continúe bendiciendo, hermanos. Si viniste a adorar a Dios, acompáñanos con tus manos. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. El que sea libre de un grito de júbilo. Los reinos se dicen, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy.
El que se levantó desde los muertos y venció, ¿verdad? Y por él somos redimidos. Gracias, Señor, por haber soplado aliento de vida, por darnos tu Espíritu Santo, Señor. Y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. Cierra los ojos y adora a ese Dios, creador de los cielos y de la tierra. El Hijo de Dios al perdido su amor enseñó. El cielo la tierra besó, como regalo su gloria usó. Enfermo sanó, hambriento sació, como fuego en la noche brilló. Clamando perdón para el pecador en la cruz, la esperanza venció.
El Espíritu Santo llegó. Me puedes sentir que cada latir despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar el cielo en la tierra, aquí está. Gracias. Gracias, Padre, porque tú, mi Dios, viniste a esta tierra, te hiciste carne, Señor, para morir por cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque vas a volver por tu iglesia, Señor. Gracias porque nosotros te esperamos y mientras te esperamos, te adoramos, te bendecimos y ponemos nuestras vidas completas a tu disposición. Te damos toda la gloria y toda la honra y vamos a darle un fuerte aplauso a esa Rey y Señor de Señores. Amén. Una vez dicho esto, quisiera que por favor abrieran sus Biblias para continuar con las prédicas que hemos venido dando acerca de el libro de ¿cuál? Efesios. Entonces, Efesios capítulo 4. Y el pastor Iván se quedó, lo dejó pendiente a partir del versículo 12. Efesios capítulo 4, a partir del capítulo 12, pero para entrar en contexto de lo que viene hablando Pablo acerca de las instrucciones que viene dando Pablo para la iglesia de Éfeso, vamos a hacer un recuento o un corto resumen. Recordemos que esta iglesia venía de ser una iglesia que estaba en división, había división, estaban los judíos y estaban los gentiles. Además, se les había dado una nueva noticia o se les estaba revelando un nuevo misterio, y ese misterio era que a partir de la muerte, todos aquellos que habían aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador y estaban allí en la iglesia ya no eran dos grupos, porque Cristo venía a ser la piedra angular y ya iban a dejar de ser dos grupos y iban a ser uno, y ese solo grupo se iba a llamar como la iglesia. Además, como vimos el mes pasado, pudimos ver cómo es el Señor quien llama a cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros, el Señor te llama para el servicio. Además de ello, es el Señor mismo, el mismo Señor Jesús, que nos dio dones a cada uno de nosotros para servir en su obra. Y además, lo que Pablo les está diciendo aquí a los efesios, que a través del problema que tenía, o que ya ellos, esa nueva noticia que causó conmoción en uno de esos grupos, de que ya no iban a ser dos, sino que iban a ser uno, había un claro odio o una clara división de parte del pueblo judío, que decía que ellos merecían absolutamente todo por el simple hecho de haber nacido judíos, y que los gentiles sencillamente no merecían nada porque eran calificados, y esto lo sabemos en todo el transcurso de la palabra, eran calificados como perros. Entonces aquí Pablo les dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor. Entonces viene Pablo estableciendo ciertas reglas dentro de la iglesia. Entonces, para entrar en el contexto global de la prédica de hoy, voy a leer Efesios desde el versículo 1 al versículo 8 y después retomamos lo que es el versículo 2. Pero vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno, Señor, de las personas que tú utilizaste, Señor, allí, que inspiraste a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra sea escrita, Señor, y gracias a tu Espíritu Santo por la revelación, Señor, la iluminación que nos has dado, Señor, acerca de lo que allí, Señor, tú querías manifestar. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que pueda, en este mensaje del día de hoy, Señor, pueda transmitir lo que tú, Señor, me has enseñado, Señor, pueda ser de edificación para todos nosotros, Señor,
y que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Dios. En el nombre de Jesús, también aprovecho la oportunidad para orar por cada uno, Señor, de estos hermanos que están afectados de salud, Señor, Milka, la familia Uteda, Giovanna, la hermana Maritza, los hermanos Salamanca, Dios, que seas tú, Dios bendito, pasando tu mano sanadora, Señor, por el cuerpo de cada uno de ellos, Señor. Sabemos que tú, Señor, continúas sanando, Señor, hoy día. Tú eres ese Dios Rafa, Señor, que nos libra, Señor, de cualquier enfermedad, Señor, y sabemos que tú eres el que Dios que sana, Padre amado. En ti confiamos, Señor, y ponemos a nuestros hermanos, Señor, que están afectados de salud. Quizás hayan otros, Señor, pero que aún no lo sabemos, Dios, que seas tú, Señor, sanándolos, y todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 8. Yo pues, Pablo hablando, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación para lo que fuisteis llamados. Vuelvo a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, miren lo que dice Pablo aquí, que andéis como es digno. Es decir, que muestres para lo cual Dios te ha llamado. Miren lo que dice, que andéis como es digno de la vocación o del ministerio que el Señor mismo te ha dado ese don para que lo pongas a su servicio. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién dio dones a los hombres? Cristo. ¿Sí? El versículo 11, y que fue la prédica que el pastor Ivani hizo la semana pasada. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora bien, es interesante porque Pablo vuelve a nombrar a los apóstoles y profetas. Y ya Pablo los había mencionado en el capítulo 2, versículo 20, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quizás, ahí está la lámina. ¿Hacen la próxima? Ok. En derecho hay algo que se llama la pirámide invertida de Kelsey. ¿Qué es la pirámide invertida de Kelsey? Quizás el que ha visto derecho laboral o en su carrera tuvieron que haber visto alguna materia en cuanto a derecho mercantil. Hay algo que se llama la pirámide invertida de Kelsey. ¿Cómo es esto? La pirámide como una B. Esa pirámide, en la punta o la base de esa pirámide, están la Constitución o los tratados de derechos humanos que la Constitución misma ha suscrito. Y de allí se va a desprender cada una de las demás leyes. Después de la Constitución, que en base a ella no hay más ninguna, después vienen leyes especiales, códigos, después vienen reglamentos, ordenanzas y todo aquello. Pero todo va a ir en base a la Constitución. Es decir, ninguna de estas normas puede violar lo que la Constitución tiene ahí escrito. Es decir, si una ley especial, una ley orgánica, va a regular lo que la Constitución ahí está diciendo. Ejemplo, una ley de derecho mercantil, el Código de Comercio. La Constitución te habla acerca de los actos de comercio, pero no lo regula, lo que no regula el Código de Comercio, pero no puede violentar el Código, lo que dice la Constitución. Entonces, habiendo entendido esto un poco allí, en cuanto a derecho administrativo, se lo quise explicar de esta manera para que vieran. Dice
que Cristo es la piedra del ángulo. Es decir, que sobre lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que Él murió por nuestros pecados, sobre Él comenzaron a edificar lo que son los apóstoles y profetas. Ellos comenzaron a hablar de la obra redentora de Cristo y comenzaron a explicar qué fue lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros en esa cruz. Y vienen ellos a ordenar, por llamarlo de una manera, hablar acerca de las doctrinas fundamentales, que lo podemos ver en Romanos, y cada una de las demás cartas acerca de normas que deben ser establecidas dentro de la iglesia. Entonces, Pablo, en el momento que habla de apóstoles y profetas, es porque ellos están edificando, construyendo en base a la piedra del ángulo, que es Cristo. Pero aquí en el versículo 4, Pablo nombra a otro grupo. ¿Quiénes son? Maestros, pastores y evangelistas. Y allí vienen todos los líderes de la iglesia. Y esto fue lo que nos predicó el pastor Iván la semana pasada. Ahora bien, ¿para qué el Señor otorgó estos líderes u otorgó estos dones a cada uno de estos líderes? Porque no solo el Señor otorgó dones a los líderes, el Señor otorgó dones a todos. Entonces, nadie puede decir es que yo no lo sé hacer, no sé hacer algo, pero tú debes saber para qué Dios a ti te ha llamado. Entonces, ¿para qué el Señor otorgó dones a la iglesia? Y vamos a hablar específicamente a través de los dones de ese regalo de que son la enseñanza, el maestro y los pastores. Entonces, versículo 12 dice: a fin, el Señor llama a estos pastores, maestros y evangelistas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa perfeccionar? Salud. Esto quiere decir que es algo que se había desviado y vuelve a su condición original, o es algo que estaba incompleto y se ha hecho apto o completo. Pero algo que tenemos que entender, que Él no le está hablando a inconversos, Él está hablando a los santos, es decir, a creyentes. Entonces, Pablo, cuando habla de ese perfeccionar, habla de capacitar, de reparar, completar, traer a madurez, perfeccionar y restaurar. En sí, ¿qué es esto que Pablo está diciendo aquí? Es que cada uno de estos hermanos que fueron llamados en el liderazgo están llamados a recapacitar, reparar, completar, traer a madurez y perfeccionar a cada uno de los miembros de la iglesia que están en pecado. Gracias. Que están en pecados, para traerlos a la obediencia nuevamente de Cristo. Entonces, el trabajo que tienen estos líderes es de aquellos hermanos, como dice Pablo, perfeccionar a los santos. El trabajo es traer o llevar a cada cristiano o a cada evangélico que está en pecado, traerlo nuevamente y que deje el pecado para obedecer nuevamente al Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué nos dice Hechos capítulo 20, versículo 32 con respecto a este tema? Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Es decir, el trabajo de restaurar, el trabajo de perfeccionar, evidentemente no lo vamos a hacer nosotros con consejos ni con nuestras vivencias personales. Ese trabajo lo va a hacer única y exclusivamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que es útil, es la que
te va a orientar, es la que te va a mostrar lo malo que tú estés haciendo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 al respecto? Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Es decir, para lo cual usted ha sido llamado, usted tiene que constantemente estar buscando su crecimiento espiritual. Sigo aquí, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, el trabajo para el Señor, para el ministerio del cual Él te ha llamado, no es en vano, y Él nos dará una mejor paga. Ahora bien, ¿cómo se llega a perfeccionar a los santos? Porque hablo de, tiene que ser perfecto, tengo que orientar, tengo que perfeccionar, tengo que acomodar, tengo que llevar. Pero ¿cómo hacemos nosotros para perfeccionar a los santos? Y eso se hace a través de la predicación y la enseñanza. Hermanos míos, cada uno de nosotros está llamado a enseñar. Si usted es líder de un ministerio y no puede enseñar a otro, prepárese. Si usted no es líder de ningún ministerio, pero tiene alguna persona a la cual usted puede enseñar, prepárese. Todos estamos llamados a enseñar la palabra de Dios. No solo los pastores, no solo los como dice ahí, pastores, maestros y evangelistas. Todos y cada uno de los que hoy estamos aquí, estamos llamados a enseñar la palabra de Dios. Y para ellos, todos y cada uno de nosotros, tenemos que prepararnos en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué dice Timoteo? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es inspirada por Dios? ¿Para qué se necesita? Bueno, porque es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Nuevamente, nosotros, y le doy la gloria al Señor, hemos procurado enseñar la palabra de Dios. Y no solo desde aquí, desde el púlpito. Nuestro hermano, por lo menos Manuel, cuando pasa los devocionales, es basado en la palabra de Dios. Cuando se da la nueva vida en Cristo, es basado en la palabra de Dios. Cuando se da la clase de los martes, la clase de los jueves, la clase de los domingos, todo, hermanos, está inspirado y se está en base de la propia palabra de Dios. No hacemos nada ni sacamos nada de contexto. Es más, los de la escuela bíblica dominical, los niños, están aprendiendo la palabra de Dios por lo que allí está escrito. No buscamos inventar absolutamente nada, ni sacar absolutamente nada de contexto. Lo que está allí se explica. Ahora bien, ¿cuál es la intención ahora de perfeccionar a los santos? Ya sabemos que el trabajo de él es que todos seamos edificados. Ya sabemos que es a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué tenemos o cuál es la intención de perfeccionar a los santos? Versículo 13 dice, recordemos aquí para no salirnos del contexto, recordemos aquí que había división dentro de la iglesia, si ya lo hablé, y Pablo les dice, hasta que todos, ahí Pablo hablándole tanto a los judíos como gentiles, pero habla a la iglesia en general, es para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí la intención que Pablo ahí les está diciendo, si la tengo aquí. Ok, ahí vemos que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y cómo se alcanza la unidad de la fe, es que todos alcancemos el conocimiento de una sola doctrina. Y además de ellos, que conozcamos el contenido completo del Evangelio. Esa es una de las maneras que podemos llegar a la unidad de la fe, que todos creamos lo mismo. Dos, hasta el conocimiento del Hijo de Dios, como nosotros conocemos a Jesús.
través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de obedecer lo que la palabra de Dios allí está establecido. No hay otra. La oración, la lectura de la palabra y sobre todo la obediencia. Es una manera de nosotros, como dice allí, conocer el Hijo de Dios. Y 3, alcanzar la altura de un varón perfecto a la medida de la altura y la plenitud de Cristo. Esto cuando habla de altura y de la plenitud está hablando de madurez. Y nos pone de ejemplo nada más y nada menos que al Señor Jesús. Aquí, mis hermanos, es bien interesante porque no importa que tengas 30 años viviendo en la iglesia. Hay muchas personas que tienen 30 años y son inmaduros espiritualmente. No importa que hayas crecido en el Evangelio, pero lamentablemente hay personas que son inmaduras en la fe. ¿Por qué? Porque sencillamente no han buscado hacerse del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿para qué el Señor instruye que todos lleguemos, con la ayuda de todos, porque todos estamos llamados según nuestros dones, al crecimiento espiritual de cada uno? La respuesta está en el versículo 14 y dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, que todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Leo nuevamente. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis hermanos queridos, debido a que existen muchas personas que son inmaduras en la fe, cualquier doctrina que escuchen les va a parecer excelente. Oye, esa es la doctrina. Eso es lo que yo creo. Ejemplo, y lo estábamos hablando en estos días. Nosotros, estando en el seminario, se nos mandó como tarea revisar unos videos acerca de una secta que se llama Cristo Melquisedec o Cristo Libre. Ella decía que Cristo era mujer. ¿Por qué lo decía? Y una de las bases bíblicas que ella tomaba era: por la mujer que era esclava se pagaban 30 monedas de plata para venderla. Por Jesús, como se pagaron 30 monedas de plata, ella en conclusión dice que Jesús era mujer. Si nosotros no estamos bien cimentados y no conocemos que era el mejor tasador, el mejor que dijera yo quiero comprarla en tanto, porque Jesús no se dio más que eso, cualquiera dice, oye, eso es verdad. ¿Por qué? Porque sencillamente no ha profundizado y no está bien cimentado en la palabra de Dios. Entonces, la responsabilidad no es de los pastores, la responsabilidad no es de los líderes, la responsabilidad de entender la palabra del Señor y profundizar en la palabra del Señor es de cada uno de nosotros. Dios, para su gloria, en esta iglesia ha dado maestros, ha dado pastores, ha dado líderes que están dispuestos a enseñar la palabra de Dios. Aquí no se va a poder decir, es que aquí no enseñaba. Nosotros aquí estamos dispuestos a enseñar la palabra del Señor. ¿Para qué? ¿Para que usted se quede con eso? No. Para que usted también enseñe a otras personas. Ahora bien, ¿qué dice Hechos, capítulo 20, versículo 30, con respecto al por qué Dios instruye a que todos lleguemos al crecimiento, a la madurez de Cristo? Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros
que introducirán encubiertamente, así muy sigilosamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que nos rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos queridos, por ello es que nosotros procuramos revisar absolutamente todo, y es parte del ministerio que Dios nos ha dado, revisar absolutamente todo cuanto se da en la iglesia. ¿Por qué? Porque procuramos que todo esté basado en la palabra de Dios. Desde lo que se le da a los niños en la escuela bíblica dominical, que para la gloria de Dios ya terminaron el forastero y van a comenzar el libro. Imagínense ustedes, nuestros niños aprendiendo acerca del libro de los Hechos. Eso es para la gloria del Señor, a enseñar la palabra desde pequeño. Nosotros hemos procurado también hacer la revisión de todo cuanto cantamos. Todo tiene que estar centrado en el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros nos descuidamos, sencillamente vamos a procurar no exaltar al Señor, sino exaltarnos nosotros mismos cantando canciones almáticas y canciones que no edifican ni glorifican al Señor. Ahora bien, ¿cuál es el peligro, mis hermanos? Porque pueden decir, bueno, ya yo soy salvo, ya acepté a Jesús como Señor y Salvador, pero no quiero aprender, quiero quedarme en mi casa tranquilo, no quiero crecer a la altura de Cristo. Existe un peligro inminente, mis hermanos, si no crecemos y no buscamos entender la palabra de Dios. Dentro de ellas está: 1. No sabrá examinar lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, 21, 22 dice: examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie del mal. Una persona que no esté edificada en la palabra no va a poder entender, no va a poder comprender cuánto algo sea bueno o algo sea malo en cuanto a la palabra de Dios. Porque no tiene fundamento, no tiene base, cómo refutar eso que se está mal enseñando. 2. No se fijará en los que causan divisiones. Y esto es bien interesante, ¿no? Lo que dice Romanos capítulo 16, verso 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Sencillamente, si no conocemos la palabra de Dios, si no estamos cimentados, si no estamos buscando crecer y madurar en la palabra de Dios, cualquier persona que cause división por la doctrina o trayendo doctrinas extrañas, ¿qué va a suceder? Usted va a tomarlo entre sí como esa es una verdadera doctrina, y va a causar división dentro de la iglesia. Pero si no estamos cimentados bien firmes en la palabra, sencillamente vamos a estar fluctuantes, como dice la palabra, como nos habla del mar. 6. Se alejarán de la sana doctrina. Gálatas 1, 6, 7 dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tenemos aquí que los Gálatas, sencillamente después que habían creído en Cristo, apenas Pablo se fue, comenzaron a irse por otras corrientes, empezaron ellos a judaizarlos, y ellos comenzaron a caer en doctrinas totalmente erradas. Y esto no solo pasó en ese tiempo, en nuestra comunidad también sucedió. En la iglesia ha sucedido que sencillamente se van por doctrinas y corrientes totalmente distintas cuando pensamos que personas son suficientemente maduras, pero cuando empiezan a escuchar
estratagemas o cosas distintas a lo que esté en la palabra del Señor, sencillamente se desvían. Difícilmente sabrás cuando apostaten o mientan sobre la fe. 1 Timoteo 4, el 1 al 7 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si nosotros no estamos cimentados en la fe, mis hermanos, vamos a creer lo que nos diga cualquiera. Lo que nos diga cualquier persona que tenga años en el Evangelio, si no estarían cimentados en una doctrina totalmente errada. Si usted no está firme, sencillamente usted va a caer. Dice además el versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No usarán bien la palabra de Dios. ¿Cómo la van a usar si ni siquiera la conocen? ¿Cómo la van a usar si desconocen lo que allí está establecido y ni siquiera van a poder aplicarla bien? ¿Por qué? Porque sencillamente podrán sacar de contexto el texto. Entonces, 2 Timoteo 2, 15 y 18 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Imagínate cómo te presentas ante Dios sin conocer ni siquiera su palabra. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena a los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornarán la fe de algunos. Pablo diciendo a Timoteo: mira a los hermanos que estaban supuestamente fortalecidos en la fe y comenzaron a escuchar estratagemas y mentiras de otras personas y se apartaron de la verdad. ¿Por qué sucedió esto? Sencillamente porque no estaban cimentados en la palabra del Señor. Ahora bien, ¿cuál es el fin para que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe, según el versículo 12? El versículo 15 nos da esa respuesta. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, es decir, cada ministerio para el cual usted ha sido llamado, mis hermanos. Y dice además que recibe su crecimiento para edificándose en amor. Mis hermanos, cada uno de nosotros está llamado a edificar el cuerpo de Cristo. No es un trabajo solo de los pastores, no es un trabajo solo de los maestros ni de los evangelistas. Porque ya entendimos, como el pastor Iván nos lo explicó la semana pasada, que ya los otros dos ministerios, los apóstoles y de los profetas, ya cesaron. El trabajo no solo es de los maestros de escuela bíblica dominical o los líderes que enseñan. El trabajo de edificación del cuerpo de Cristo es absolutamente irresponsabilidad de todo aquel que ha conocido a Cristo. Uno, para edificación propia, para conocer aún más del Señor. Y dos, para poder enseñar a otros acerca de la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros podemos enseñar algo que no conocemos? Entonces, estamos todos llamados, mis hermanos, a edificarnos los unos a los otros. No piense que por la edad usted no puede aprender. No, porque es que soy muy viejo, usted puede aprender. No, bueno, que soy muy muchacho, usted puede aprender. Que soy un niño, puede aprender. Todos y cada uno de nosotros está llamado a ello. No hay excusa, mis hermanos. No estamos excusados
para aprender la palabra del Señor, para alcanzar la altura del varón perfecto y sobre todo enseñar a otras personas. No les estoy diciendo que lo van a enseñar desde aquí el púlpito porque usted tiene miedo escénico y no va a hablar, no. Pero a su vecino, cuando usted le hable, a la persona que usted esté discipulando, a cualquier persona que le venga a preguntar acerca de Cristo, usted tendría las bases suficientes para hablarle del Señor. A esas personas que no conocen a Cristo son las que más preguntas tienen, y preguntas súper complicadas. ¿Cómo nosotros hacemos para responder si ni siquiera lo conocemos? Estamos llamados cada uno, mis hermanos, a edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque la responsabilidad, Señor, que nos has dado, Padre, gracias porque no es solo por los pastores. Gracias porque es para toda la iglesia que edificaremos, Señor. Tu cuerpo, Señor, la iglesia, Señor, donde tú eres la cabeza, Dios bendito. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros que estamos llamados, todos los que estamos llamados a crecer a la altura, Señor, del varón perfecto que es Cristo, Señor, podemos hacerlo, Señor, a través de la lectura de la palabra, la comprensión de la palabra, meternos allí, Señor, para entender lo que allí, Señor, tú nos quisiste enseñar a cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, porque tenemos el Espíritu Santo que ha venido a morar en cada uno de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha iluminado, Señor, acerca, Señor, de tu palabra revelada, Padre bendito, para poder entender y comprender, Señor, tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú eres esa roca, Señor. Gracias por haber utilizado a esos apóstoles, a esos profetas, Señor, para que colocaran los cimientos, Señor, sobre lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario al morir por cada uno de nosotros, Señor. Pero que no te quedaste allí, sino que resucitaste, Señor. Y estos hombres, Señor, comenzaron a hablar acerca de ti. Y hoy, hasta nuestros tiempos, Señor, podemos entender lo que tú hiciste, Señor, gracias a que tú los utilizaste a ellos en la inspiración de tu palabra. Señor, te pido por mis hermanos, Señor, que están enfermos nuevamente, Señor. Te pido por el segundo servicio, Señor, que viene en unos minutos, bendito Dios, para que si hay alguien allí enfermo también puedas tú sanarle, Señor, puedas tú guardarle y puedas tú cuidarlo, Señor. Todo esto, Señor, te lo agradezco en el único nombre dado a los hombres, por lo cual hemos de ser salvos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.